Porque voy a dar una charla bastante aburrida, pero les voy a explicar por qué voy a dar una charla aburrida, que no estoy aburrido, porque voy a tener que leer bastante. Pero también les quiero explicar cuál es el objetivo de lo que yo quiero transmitirles hoy, sobre todo porque me di cuenta que no va a haber otro terapeuta familiar, por lo menos en este ciclo. Y entonces quería poder transmitirles la dificultad, pues hablábamos con Daniel recién, de cómo se define una familia. La familia es un concepto de la cultura, no es un concepto natural. ¿Cómo se va definiendo? Digamos, Vanina va a tomar más el concepto de familia a través del tiempo, y yo lo que quisiera hacer es tomar el concepto de familia desde distintas disciplinas, para que veamos o que podamos pensar qué tienen en común y sobre todo qué tienen de diferente. A partir de eso y a partir de empezar a pensar por qué surge la terapia familiar en el mundo, cuándo surge y relacionado a qué está. A mí me parece que con cualquier fenómeno hay que pensarlo en relación a otros fenómenos circundantes, y no es en cualquier momento que surge la terapia familiar. Entonces quería transmitirles, digamos, quiénes fueron los principales y qué fueron lo que plantearon en relación al papel estructurante de la familia. Y después, reconozco que soy un admirador de la historia, rescatar a algunos pensadores argentinos que fueron los primeros contemporáneos a los primeros pensadores de terapia familiar, volver a rescatar qué planteaba cada uno. Me parece que eso va a responder un poco a esto del papel estructurante de la familia. Y terminaría con dos cosas muy pequeñas. Una tiene que ver con algo que yo hubiera puesto en signo de pregunta en la invitación o en el curso: si hay nuevas estructuras familiares. Es decir, ¿qué es una familia hoy y relacionado a qué está? Y por último quería transmitirles, digamos, cosa que no es tan fácil, los 4 criterios de derivación a terapia familiar según la gente que piensa como yo, digamos. No las inventé yo, pero muchas veces uno, hasta que tiene el ojo clínico, se pregunta ¿cuándo terapia familiar?, ¿no? Yo siempre empiezo por el diccionario, me encantan los diccionarios, así que si primero empiezo por la etimología de una palabra, nunca lo había buscado, y familia viene del término famulus, que es sirviente, y lo interesante para pensar un poco cómo se pensaba en la época de Roma, no sé si tomarás esa época, así que te robo ese único concepto. Se utilizaba para referirse, es decir, familia era el conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. Recién después se agrega con la misma categoría a la mujer y a los hijos, pero es la primera vez. Ustedes saben que lo que es una fámula, que es una mucama, se dice fámula y viene de famulus, y familia viene del mismo tema. Intenté pensar primero, digamos, o buscar una definición jurídica de lo que es familia. No existe la definición jurídica de familia. Es decir, existe el derecho familiar, pero no hay una definición jurídica de familia. Sí tomé lo que dice Tacchini, que es el jefe de la Cátedra de Derecho de Familia, uno de los más importantes, y él define familia, así que empiezo a leer, si le empieza la parte plomo ahora: es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos en la medida y extensión determinada por la ley. Matrimonio, filiación legítima, ilegítima y adoptiva. Esto es la familia para lo jurídico. Después busqué un poco qué es la familia desde la sociología. La sociología plantea que la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio, y de consanguinidad, como ser la filiación entre padres e hijos. También la sociología es la que empieza a establecer la diferencia entre lo que es la familia de orientación, que es la familia donde uno nace, y la familia de procreación, que está determinada por medio del vínculo conyugal. Ya la sociología empieza a hablar de la posibilidad de las reorganizaciones de la familia a partir de muertes, divorcios, nuevos casamientos,
lo cual determina cambios estructurales y ampliaciones o modificaciones del tamaño y forma del grupo familiar. La antropología nos empieza a acercar un poco lo que es la familia para los psicoanalistas, sobre todo cuando hablamos de Lévi-Strauss. No sé si, supongo que muchos de ustedes han leído. Se define a la familia para la antropología como un grupo social originado por el matrimonio, compuesto nuclearmente por marido, esposa e hijos, si bien puede agregárseles otros parientes, y atados por lazos legales, por normas económicas y sociales, por reglas sexuales y por especiales sentimientos personales. Supone siempre, y acá está el gran aporte de Lévi-Strauss, cierta prohibición, digamos, en cada cultura, digamos, la prohibición pasa por otro lado, que es la prohibición del incesto, que se supone que es la primera ley, que es lo que permite pasar, según Lévi-Strauss, de la naturaleza a la cultura. Hay un criterio religioso también de familia, voy a hablar de la religión católica. La religión católica plantea que la familia es una institución hecha por Dios al crear a Adán y Eva. Y en el Génesis está la orden, digamos, a esta institución, que es crecer, multiplicaos y henchid la tierra. Por eso dejará a su padre y a su madre y serán los dos una misma carne. Ahora, una primera definición según la psicología y algunas definiciones de distintas corrientes psicoanalíticas de lo que es familia. La psicología plantea que la familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Y ahora algunos conceptos psicoanalíticos de familia. Freud define a la familia dentro del proceso de la cultura, que implica la renuncia pulsional, tomando esto que vamos hablando antes de la prohibición del incesto, pero al mismo tiempo posibilita la salida exogámica a través de la castración. Es decir, que las funciones esenciales de la familia, y acá empezamos a entrar en las cuestiones estructurantes, son prohibir, pero al mismo tiempo permitir y prometer. Es lo que después los terapeutas familiares, y esto lo voy a repetir varias veces porque soy muy reiterativo, lo que los psicoanalistas llamamos sostén y corte. El corte tendría que ver con la prohibición y el sostén con el permitir y prometer, la cuestión de ilusión que todos tenemos que tener. Lacan, cuando habla de la familia, sostiene que constituye el órgano privilegiado de influencia del adulto sobre el niño y desempeña un papel fundamental en la transmisión de la cultura. De allí se desprenden, según este autor, tres funciones esenciales. Volvemos a lo que es para distintos autores la función estructurante de la familia. La educación del sujeto, la represión de los instintos y la adquisición de la lengua materna. Uno de los primeros, tomo también una definición, yo vuelvo a tomar después a Pichon-Rivière, pero Pichon-Rivière, que es el gran olvidado, fue uno de los primeros psicoanalistas argentinos que empezó a hablar de familia. Y él plantea a la familia como una... Igual, así, para hacer una especie de cotilleo de chisme, dicen que las malas lenguas que Pichon-Rivière tomó todo lo familiar y grupal, institucional, para que los psicólogos nos ocupáramos de eso y ellos pudieran seguir haciendo psicoanálisis de pacientes, digamos. Inventó todo eso, pero eso dicen las malas lenguas.
Pero él considera a la familia como una estructura social básica que se configura por el interjuego de roles diferenciados, padre, madre e hijos, y constituye el modelo natural de toda situación intergrupal. Esta triangularidad casi universal, aunque sujeta a distintas variables culturales, determina el modelo que seguirán las relaciones intrafamiliares. Por ello, cualquier modificación en alguno de sus miembros produce cambios en toda la estructura familiar. Un psicoanalista americano, Osterried, habla de tres funciones de la familia. Seguimos con la estructura antes: la función regularizadora, la socializadora y la individualizadora. Y Bernstein y los seguidores, yo me inscribo en esa corriente, digamos, habla de dos operaciones propias de la familia en la construcción del psiquismo del sujeto: la contención y la interdicción, o el sostén y el corte. Acá entramos en algo, digamos, que creo que me parece importante y seguramente lo voy a repetir. Esto antes se llamaba función paterna y función materna respectivamente, lo que implicaba hablar de un papá y de una mamá, y de un papá que prohibía y de una mamá que sostenía. Más allá de que no tiene que ser necesariamente esto, digamos, que tanto el papá como la mamá tienen estas funciones, esto dejaría por fuera o en la marginalidad varias maneras de presentarse de una familia, con lo cual preferimos y recomendamos no hablar más de función materna y función paterna, sino de sostén y de corte. Digamos, esto es algo que tiene, digamos, para definir una familia, tal vez es esto lo que debería estar presente: el sostén y el corte, digamos. Que se empezara a dejar, esto es lo que más, para mí lo más importante que quiero transmitirles, y que yo creo que Vanina lo va a retomar, que es dejar de pensar en esta familia nuclear que no es la familia con la cual siempre nos encontramos. Entonces, yo quiero que dejemos de pensar en familia y empecemos a pensar en familias. Me parece que ese plural nos abre un poco más que si hablamos de la familia. No, tenemos que hablar de las familias. Voy a hacer un poquito de historia. ¿Por qué empieza la terapia familiar? Principalmente, como casi todo en la vida, por fracasos. Es decir, había dos situaciones en las cuales la terapia no funcionaba siempre, que era con pacientes psicóticos o con pacientes graves y con niños. Es decir, empieza a pensarse o a revisarse qué otras maneras de trabajar hay. También esto tiene que ver, no me voy a meter en un área que es de ustedes, sino mía, con la aparición de los psicofármacos, que también hace que se pueda empezar a trabajar con pacientes que antes era imposible trabajar. Entonces, me parece que pensar la aparición de los psicofármacos, y aparte, es interesante porque al mismo tiempo que aparecen fuertemente los psicofármacos, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra aparece fuertemente la antipsiquiatría, que hace un planteo bastante diferente, pero que también empieza a incluir la familia. Así que no es un recorte tan viejo, sino que es bastante nuevo esto de pensar en familia. En 1942 se funda la Asociación Americana de Consejeros Matrimoniales. Esto fue la primera asociación que reclutaba gente que trabajaba con familias. Y se empezó, sobre todo en Reino Unido, en Estados Unidos y en Hungría. Y se empezó a ver a miembros de la familia para observarlos o para terapia. Hay una anécdota que sí, les quiero contar, que es la anécdota más famosa, digamos, que es de los años 50. A Bateson y a todo su grupo les habían dado millones de dólares a la Fundación Rockefeller para investigar. Ellos estaban en el último loquero de California, y había un adolescente o joven esquizofrénico que tenía una mamá que era fantástica, que era maravillosa,
nadie entendía cómo una mamá así podía tener un hijo esquizofrénico. De hecho, ella venía, era amable con todos los pacientes, era amable con los... Cada vez que venía, el chico se brotaba. Estaba con la madre y el chico enloquecía, rompía todo. Y no sabían muy bien qué pasaba y decidieron que todas las visitas se hicieran con cámara Gesell. Las veían. Y un día ven, entra la madre, el pibe súper contento de verla, va y la abraza. Y la madre se pone así. Entonces el chico se aleja. Y la madre dice, ¿qué? ¿No te alegras de verme? Bueno, esto es el origen, digamos, esta anécdota es el origen del concepto de doble vínculo, que es uno de los conceptos más importantes que también se ha dejado de usar. Yo traigo la historia porque me parece que hay que empezar desde ahí y seguir, digamos, no empezar desde el 2015, sino empezar desde los 40, por eso estoy nombrándoles a toda esta gente. Entonces, Bateson, Jay Haley, Donald Jackson, John Wickham, William Fry, son este grupo que yo les digo de Palo Alto. Más tarde Virginia Satir y Paul Watzlawick. Es cuando empieza la teoría general de los sistemas, ¿no? Que tal vez lo conozcan más por ahí, donde empieza a aplicarse esto en psicología social y psicoterapia. Ellos lo que hacen es evitar lo que hasta ese momento tenía más fuerza, que era evitar lo histórico, ¿no? Es decir, empezaron a tomar más lo cibernético y dejaron de lado lo histórico. Y hablaban más que nada de homeostasis y retroalimentación, y reglas en el aquí y ahora. Y hablaban de causalidad circular, de proceso y de interacción. ¿Cuáles eran los procesos que mantenían o exacerbaban los problemas? Y les importaba más eso que la causa de los problemas. Ellos hablaban de la caja negra, no les importaba, decían como la caja negra de un avión, nadie sabe lo que pasa adentro, nos importa lo que entra y lo que sale. Este grupo también fue influenciado por algo que les recomiendo leer, que son los trabajos de Milton Erickson, que son maravillosas las intervenciones de Milton Erickson, sería para una clase sola, era una especie de genio. Y lo que ellos planteaban era cuál era la función del síntoma en la estructura familiar. Y se empieza a hablar de paciente identificado. En 1948 empieza, es la primera vez que lo hizo Frida von Reichmann, el concepto de madre esquizofrenógena. Es decir, era la primera vez que se empezaba a hablar de la esquizofrenia en relación al vínculo madre-hijo. 3 años más tarde, John Rosen empieza a hablar de la madre perversa. Es decir, empieza a no centrarse tanto la cuestión en lo intrapsíquico, sino en los aspectos interaccionales de la relación madre-hijo. El paso posterior, digamos, tardaron muchos años en darse cuenta que además de una mamá había un papá. Entonces empieza el concepto de padre ausente. Pero todo esto que nosotros manejamos era como un gran descubrimiento. Los hijos tenían madre, las madres tenían marido, los hijos tenían padre. A mediados de 1960 surgen distintas escuelas de terapia familiar. Hay 3 que yo les quiero mencionar que me parece que vale la pena. Un argentino, Salvador Minuchin, que habla de terapia estructural. Salvador Minuchin durante años manejó la Philadelphia Child Guidance Clinic, y su terapia familiar es lo que se llama terapia familiar estructuralista. Y hay 2 modelos italianos, digamos. Uno de Selvini Palazzoli, Mara Selvini Palazzoli, una ex psicoanalista, y que es la escuela de Milán, y después está la escuela de Roma, que es la escuela de Andolfi. Yo les mencioné antes a Virginia Satir y Carl Whittaker, que ellos se centran más en la experiencia subjetiva y en la comunicación dentro de la sesión familiar. Hay un libro maravilloso que yo les recomiendo a todo el mundo que le interese la terapia familiar, que se llama El crisol de la familia, que es un libro de Whittaker, porque ahí está todo un tratamiento familiar, algo a lo cual uno obviamente no accede. Es un libro que
lo escribe en realidad un colega, Whittaker no escribió, su psicoterapeuta lo escribe, y además reconoce Carl Whittaker que todo el tratamiento funcionó porque la paciente identificada intentó salir y se quedó con el picaporte en la mano. No pudo salir, se iba a tirar abajo un auto, se iba a salir del consultorio y se quedó con el picaporte en la mano. Y me parece genial que el terapeuta diga, este tratamiento funcionó porque yo tenía rota la puerta si no se hubiera cortado. Hablo un poquito de la Argentina. Les había hablado de Enrique Pillon Rivière, marido de Arminda Verasturi, que fue uno de los fundadores de la APA en 1942. Él empieza a hablar, digamos, interesante para ustedes, él habla de la psiquiatría del vínculo. Al analizar el vínculo patológico que el sujeto establece con el otro, logra establecer qué perturba la estructuración de la personalidad y cómo rectificarlo. Ya no toma al individuo aislado, sino al individuo en grupo, especialmente el grupo familiar, donde se encuentra el conjunto de fuerzas que actúan en el medio familiar, del cual emerge la enfermedad mental. De este modo, logrando comprender cuáles son los vínculos que el enfermo establece con cada miembro del grupo familiar, se obtendrá la descripción de su cuadro clínico interno. Estoy citando textualmente a Pillon Rivière. Así, a través del estudio de la familia a nivel psicosocial, sociodinámico, institucional y comunitario, se logra un cuadro completo de estructura mental y de los motivos o causas que presionaron sobre el paciente y provocaron la ruptura de un equilibrio que hasta ese momento se mantenía más o menos estable. Entonces, para él la psicosis tiene que ver con un emergente de la ruptura del equilibrio familiar. Y define al grupo familiar no solamente como unidad diagnóstica, pronóstica y psicoprofiláctica, sino como unidad de tratamiento. Otro aporte fue el de David Lieberman. Otro libro que la gente no lee más es La comunicación terapéutica psicoanalítica, que hay que leerlo, me parece, que es el primero que empieza a hablar, él más que la familia, cuando habla de algunos casos, habla de pareja. Y empieza a incorporar la teoría de comunicación, aunque habla de pacientes individuales, pero empieza a agregar esto y empieza a agregar la funcionalidad del síntoma en algunas parejas. En 1950 se funda la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, así muy poco tiempo después que la APA. Y tenemos algunos nombres interesantes para leer: Marie Langer, Emilio Rodríguez, León Greenberg, José Blecher, Isidoro Berenstein, Janine Puget. Blecher introduce algo que todos tuvimos que estudiar en la Facultad de Psicología, no sé si ustedes lo tuvieron que estudiar también. Él habla de familias aglutinadas o familias dispersas, y él hace toda su estructuración en relación a eso, y se centra en el diagnóstico, pronóstico y terapéutico y profilaxis de los desórdenes del grupo familiar. Entonces, de acuerdo a si se trata de una familia aglutinada o dispersa, aparecen estructuras familiares esquizoides, epileptoides o cicloides. Esas son las tres. Él habla de la familia como una unidad. Él no habla de paciente designado, sino de enfermedad del grupo familiar. Por lo que habla de estructura familiar o enfermedad familiar, y dice que en todo caso lo que otros llaman paciente identificado es el miembro que eligió la familia para depositar en él las ansiedades familiares. Después están Jaime Spilka y Fidel Mocio, que trabajaban en el Hospital Rawson, y plantean algo que hoy en día parece ridículo, básico, pero que tal vez en ese momento no lo era. Planteaban que lo corriente es observar individuos enfermos en familias también enfermas. Es excepcional encontrar individuos sanos en familias muy enfermas, y es excepcional encontrar individuos muy enfermos en familias sanas. Y plantean que el individuo que enferma es aquel que realiza un enorme esfuerzo para evitar la regresión y desintegración que ha absorbido de las ansiedades del grupo. Si toma este concepto de Blecher de depositario de las ansiedades del grupo familiar. El objetivo terapéutico se centraría en esclarecer al grupo familiar lo que sucede y romper la estereotipia que lo llevó a la enfermedad.
Fernando Taragano tiene un concepto totalmente diferente porque habla de grupo familiar interno y grupo familiar externo, y lo que él plantea es que es el grupo familiar interno el que produce el sufrimiento, y lo que habla entonces es de quebrar la estereotipia familiar del grupo externo y evitar la ambigüedad y los malos entendidos de este tipo de familias. Isidoro Bernstein lo que plantea es que el trastorno emocional de un miembro es parte de la perturbación emocional del grupo familiar. Por ende, para tratar el trastorno es necesario trabajar con la familia como totalidad. Él empezó con un concepto que por suerte dejó, que es el de estructura familiar inconsciente, que era como un disparate. Para mí era lo mismo que los primeros terapeutas del grupo que decían el grupo siente que, como si hubiera un sentimiento grupal. Entonces, si ustedes leen los primeros trabajos de Bernstein, van a leer este concepto de estructura familiar inconsciente, que es como si existiera un inconsciente familiar. Hay otras cuestiones, pero no habría que llamarlas así. Él toma conceptos de Pichon como vínculos, roles, niveles de comunicación e interacción, y los de escuela inglesa como fantasías, objetos internos, identificación proyectiva, y algunos conceptos de Bion también. Otro terapeuta familiar argentino muy importante, pero trabajó más que nada afuera, era Carlos Slutsky. Yo a Carlos Slutsky lo vi trabajar una vez en una cosa absolutamente maravillosa. Había un chico, digamos, psicótico, que aparte alucinaba, no había manera de parar las alucinaciones, no hablaba con nadie, y en la primera entrevista Slutsky yo vi como le preguntaba, ¿desde cuándo tenés la capacidad de ver cosas? Y me pareció absolutamente fantástico, porque el pibe, que no hablaba con nadie, le contestó. Si lo que él planteó es, tenés capacidad de ver cosas. Y él plantea, digamos, que tratar de entender cuál es la función dentro del grupo familiar del enfermo mental. Toma el concepto de homeostasis familiar, que es un concepto de la escuela de Palo Alto, que es la primera que les hablé, y habla de un modo particular de transmisión de mensajes que se define por la relación de incongruencia entre mensajes y metamensajes. Esto que yo les conté de la mamá, que se ponía así, había una incongruencia entre mensaje y metamensaje, y esto es lo que termina enloqueciendo. Es lo que se llama doble vínculo, que es la respuesta típica del, para ellos, de un paciente psicótico. Y voy a terminar con dos conceptos. Uno, para pensar en familias hoy. Es decir, no podemos dejar de pensar las familias dentro del tiempo actual, digamos, que es la era del mercado, la era del consumo, la era de los avances tecnológicos. ¿Y cuál es el imaginario de esta época? Que es una libertad extrema. Pero parece más de un sujeto desprendido de los otros, ¿no? Por eso, digamos, la patología que más aparece, que más vemos, es la patología que tiene ligada al desamparo, por la poca solidez de grupos e instituciones y la carencia de apoyos. Entonces es la patología que uno más ve, y es uno de los motivos, digamos, algunos lo llaman redes, pero cómo extender la idea de familia más allá de los lazos de sangre para que puedan ofrecer aquello que la familia no puede ofrecer: amor, cuidados y las prohibiciones requeridas para el psiquismo. Esto generalmente mucha gente lo llama armar redes, pero cuando uno arma redes, lo que está haciendo es, ¿no?, intentar armar algo de las funciones familiares que no están. Y me parece que los casos que va a plantear Vanina tienen que ver con esto. ¿Cuál es la tarea nuestra? Que es pasar a una lógica de la diversidad. Esto que yo diría, que dejemos de pensar en la familia para pensar en las familias. Porque los modelos que solemos tener son insuficientes para asistir a la diversidad, y esto no tiene solamente que ver con el incremento de las distintas configuraciones familiares, sino con un cambio de pensamiento, lo que comentábamos recién. Siempre hubo familias monoparentales, homoparentales, o distintas configuraciones,
pero siempre fueron pensadas como familias marginales, desviadas del modelo burgués. Esto me parece que una de las dificultades para un terapeuta familiar o para alguien que tenga que trabajar con familia, para un pediatra también, es la posibilidad de salir del modelo burgués. Hay una cosa más también, que es una cosa que tiene que ver con el propio trabajo con uno, que es no es lo mismo meterse con la intimidad de un paciente que meterse con la intimidad de una familia, ¿no? Entonces, la fantasía te despierta y las cosas que uno... Yo soy huérfano de madre. Cuando yo empecé a trabajar, siempre me parecía que sobraba, miren mi lapsus, que sobraba alguien, digamos. Yo siempre hablaba uno solo, porque tuve que hacer un trabajo de, bueno, que el problema de la orfandad era mío, no de esta familia, digamos, ¿no? Pero eso implicaba todo un trabajo. O cuando alguien dice, che, pero tienen que venir los chicos, digamos, eso tiene más que ver con una problemática de uno, de lo que puede ver o no puede ver, con estos niños que asisten a estas cuestiones todo el tiempo y que necesita que alguien las connote de otra manera. Para terminar, 4 cuestiones que a mí me parece para derivar a una terapia familiar. Esto hasta que uno tiene el ojo clínico, porque si alguien, es muy difícil para mí transmitir. Si ustedes me cuentan de una familia, yo les digo si es para terapia familiar o no, pero el ojo clínico se va construyendo. Pero traté de organizarlo en 4 cuestiones. Primero, cuando el sufrimiento tiene que ver con la pertenencia a un vínculo, ¿sí? Cuando hay sufrimiento en el vínculo, cuando hay padecimiento en más de un miembro de la familia, siempre que se trate de niños o pacientes graves, hay que trabajar con la familia. Esto no quiere decir que haya que hacer una terapia familiar, pero es imposible trabajar con un paciente psicótico, con un niño, sin la familia. Y después, cuando en situaciones traumáticas familiares, la pérdida de un miembro, hablaron de migración, la migración. Estos son como los 4 cuestiones, digamos, indiscutibles de terapia familiar. Terminé. Gracias. Soy Valuna Schiaz, soy pediatra, así que lo que les voy a acercar es como una visión desde, ¿no?, como la pediatría o como desde el equipo de salud en el cual yo trabajo, que es en el Hospital Público en el Tornú, y pertenezco a un equipo de atención de lactantes. Entonces, para nosotros no hay otra manera de trabajar con los niños que no sea con las familias que se nos presentan. Algunas cosas puede ser que las hayan escuchado porque las dijo Tomás. La verdad es que ninguno de los dos sabía, o sea, sabíamos de qué íbamos a hablar, pero no que algunas cuestiones sabíamos como Tomás parece, por ahí algo lo escucharon. El servicio de pediatría al que yo pertenezco es un servicio de pediatría ambulatoria, no tenemos internación y es un equipo de atención en interdisciplina, ¿sí? Nosotros trabajamos junto con la psicóloga, la musicoterapeuta, la asistente social, la especialista en letras, en biblioteca, además de tener todas las subespecialidades, algunas dentro de la pediatría, pero en algún punto venimos a funcionar como un centro de salud, pero más amplio. ¿Por qué pensar o por qué hablar de familia cuando uno se está refiriendo a un niño? Fundamentalmente porque la idea es reflexionar acerca de esa trama compleja que implica la familia, ¿no? Conocerla y abordarla desde las distintas perspectivas. Cuando un niño o niña, adolescente, digamos, viene a una consulta, viene acompañado de algún adulto que es referente, ¿sí? Que puede ser su mamá, su papá, el tío, el abuelo, el referente comunitario. Un niño en situación de calle viene acompañado de alguien, no viene solo, que son significativos para ellos. Entonces es importante que nosotros como agentes de salud tomemos contacto con estos adultos referentes y empezamos a conocer parte de esta historia. Como dijo Tomás, la palabra familia deriva del latín, que significa, del latín famulus, que significa sirviente o esclavo, y primitivamente eran el conjunto de los esclavos y servidores que vivían bajo un mismo techo. Después se incorporaron a las mujeres, a los hijos, todos bajo la autoridad del pater familia.
Y también, como él mencionó, Claude Lévi-Strauss aportó, es un antropólogo francés que allá por el 1908 aportó su teoría de que la familia se constituía por todas aquellas personas que estaban, digamos, que estaban casadas, ¿no? Había que tener un esposo, una mujer, había deberes, derechos, prohibiciones sexuales, obligaciones económicas. Allá por la Edad Media la familia se constituía como toda aquella que vivía bajo el mismo techo, incluso compartía la cama, tíos, sobrinos y esclavos comparten, ¿no?, la cama, donde la lujuria, dice acá, puede encontrar un amplio número de seguidores en aquellos cuerpos desnudos. Cuando pasamos a la modernidad empezamos a hablar de la familia nuclear, heterosexual, conformada por mamá, papá, hijos. Hay una clara división de roles por sexo, hay una fuerte diferenciación por edades y por género, y se habla de que la mujer pertenece al ámbito privado, o sea, la mujer se ocupa de todo lo que tiene que ver con el cuidado, la vestimenta, la alimentación, las cosas, ¿no?, hacia adentro de la casa, y el hombre es el que sale al ámbito público y se encarga de traer como el sostén económico. En la posmodernidad se empiezan a separar los ámbitos, la sexualidad, la gestación, el matrimonio, la crianza y las relaciones familiares. Empiezan a haber aumento de tasas de divorcio, vueltos a casar, convivencias de hijos de diferentes uniones, aparecen las familias ensambladas, familias ampliadas, los hijos, algunos viven más con las madres que con los padres, y empiezan a ser considerados ciudadanos, se empiezan a revisar los conceptos de infancia y el poder de los adultos sobre ella. Y se empieza a ver un aumento de la edad de los sujetos para iniciar la unión, aparece la convivencia, la posibilidad de convivir antes del matrimonio, empieza a haber mayor independencia de la mujer empieza a salir, ¿no?, de la casa, aparece la doble, la triple jornada laboral. En algún punto empieza a poder alejarse de relaciones violentas o abusivas, y se empiezan a ver distintos patrones según la zona del país. Empezamos a tener como distintos modelos, ¿no?, familiares, empiezan a estar como vigentes en los medios, bueno, los locos Adams, los singles, ¿no?, se empiezan a visualizar, más actualmente los Simpsons. Los del minuto no son casados con hijos. Casados con hijos. Sí, pero la familia Argento, ¿no?, y otras. Y yo lo que les vengo a proponer es que ustedes saben que desde las ciencias médicas los pediatras solemos mirar mucho el percentilo 50, ¿no? Es esa unidad de la media, ¿no?, donde nuestro paciente encaja, ¿no? Porque para el peso y para la altura nos viene bárbaro, y para otras cuestiones nos complica mucho la vida. Entonces nos preguntamos, ¿existe el percentilo 50 cuando pensamos en familia? Bueno, algunos conceptos que les voy a transmitir. Una familia es una construcción social que está marcada por un determinado momento de la historia. Elizabeth Schelin, que es una socióloga, investigadora del CONICET, habla de la familia como una organización social, en donde se da un microcosmos de relaciones de producción y reproducción, donde tenemos un entramado de vínculos, hay lazos de parentesco, y se empieza a nominar, ¿no?, se es madre, se es padre, se es hijo, se es tío, o sea, se empieza a nombrar a quienes viven y conviven. Esto está en un artículo que ella, muy interesante, que se llama Artículo sobre las lógicas del cuidado infantil, que se baja en internet muy sencillamente. Si yo les propusiera a cada uno de ustedes que me digan cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza si yo les digo familia, ¿quién se anima? Unión. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Ayuda. Apoyo. No sé, si dicen algo de atrás no llego a escuchar. En general, cuando todos pensamos en familia, lo primero que nos sale es como esas palabras amorosas, afectuosas, de cuidado, de sostén, ¿no? Como que todo es lindo y maravilloso.
La verdad que la familia es mucho más que esto y también está acompañada de muchos otros aspectos que no son como complicados o negativos, digamos. En la familia hay conflictos, en la familia hay cuestiones de poder, es un entramado de vínculos que a veces es difícil de sostener. Hay relaciones, hay cuidado, hay afecto, a veces, no siempre, ¿no? Tenemos un montón, bueno, no sé, ahora en las últimas semanas en los medios ha salido de todo, digamos, pero se supone que, ¿no?, está este arte de criar, hay lazos, hay cuestiones de género, hay funciones, hay sueños, aparecen los prejuicios. Entonces, digamos, en general nuestra cabeza va, o nuestra mirada va hacia todo aquello, ¿no? Esto, lo primero que le surgió, porque a uno le sale esto y después se olvida de todo este costado que también vivimos cuando acompañamos a las familias. Las familias están atravesadas también por distintas líneas de poder, ¿sí?, por las cuales están cruzadas, como género, generación. Sí, hay cuestiones que están asignadas a la mujer y no se puede, ¿no? No se puede como desencasillar a la mujer de esto, otras a los hombres, digamos. Cuestiones de clase, de etnia, de que tenemos distintas capacidades. Y cuando pensamos desde la mirada pediátrica qué permite una familia, por ahí idealizamos pensando que la familia ofrece la primera inclusión y muchas veces es expulsiva también, ¿sí? La familia posibilita un espacio de seguridad humana, la familia construye subjetividad en el niño, ejerce cuidado, a veces lo mismo, no siempre, o sea, tenemos niños golpeados, maltratados, abusados. La familia también puede ofrecer un espacio de pertenencia, brinda sostén o no, por eso puse yo ojo no siempre, ¿sí? Porque no se conoce otro grupo social que pueda reemplazarla, y en esto el grupo social, o sea, tiene que ver con esta red o esta trama que se va tejiendo. De esto habló un poco Tomás, que tiene que ver con la construcción del psiquismo de un niño. Se requieren dos funciones, con algunos términos que han caído en desuso, que preferimos dejar a un costado, pero está la nutricia materna, la corte o paterna, que lo que sabemos actualmente es que no importa quién las ejerce, lo importante es que las funciones estén. O sea, a veces puede ser una familia que se presenta un niño con dos mamás, entonces uno dice, más de una vez hemos escuchado colegas en los consultorios decir, ¿y quién es el papá? ¿O quién de los dos es el papá? ¿Quién pone o sea, no importa quién las ejerza, lo importante es que las funciones estén. A veces no hay, por fallecimiento de uno de los adultos, no hay mamá, no hay papá, y hay un otro que viene a ocupar este rol y esta función, y por eso decimos que lo importante no es quién la ejerce, sino que se ejerzan. En general, cuando hemos caído en una de estas funciones, o sea, caen todas, digamos, cuando faltan determinadas cuestiones, van juntas. Van juntas, exactamente. Déficit o exceso de esto puede alterar la construcción de la subjetividad de un niño. Sabemos que varones y mujeres son capaces de cuidar, pero esta sociedad, digamos, en esta sociedad las mujeres lo asumen como algo que les es propio, ¿sí? O sea, y muchas de nuestras cabezas también. Cuando los pediatras estamos ante la familia, lo que buscamos, o por lo menos en el equipo en el cual yo trabajo, es hacer una semiología ampliada de la familia, ¿sí? Y esto tiene que ver con, primero, conocer los nombres de quienes acompañan a este niño o niña. Los nombres de ellos, sí, no son mamá y papá, sino que tienen un nombre, o son señor y señora, digamos, llevan un nombre, además de ser madre y padre, ¿no? Se escucha en la guardia todo el tiempo, mamá, sí. No, ¿qué mamá? Sí, sí, es la mamá de Juan, pero se llama, entonces hacer como un esfuerzo en esto. Nada. ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su origen? ¿Sí? Si son nacidos acá, si son de otra ciudad, digamos, si está en alguna situación de migración, que migración puede ser interna dentro de nuestro propio país, ¿no? Tenemos un montón de familias del norte que vienen a residir a Buenos Aires, o migración externa, digamos, países limítrofes o no tan limítrofes, Colombia, nosotros tenemos pacientes congo-belga, por ejemplo, también. Entonces hay que hacer como un esfuerzo en conocer, ¿no?, características de esta familia y de esta población que es
seguramente diferente a la nuestra, pero nuestra cabeza opera mirando ese percentil 50, que es lo que nosotros esperamos que nos digan, ¿no? ¿Se entiende? Conocer, si se puede, cómo fue el embarazo, cuál fue la situación de parto, miedos, deseos de esa familia, ¿no? Ese hijo, ese imaginario previo de ese hijo deseado con cómo se confronta con el hijo que realmente tenemos, qué antecedentes de salud, bueno, qué historia tiene esta pareja, quiénes conviven, qué lugar tiene este hijo en esta familia, en qué momento evolutivo se encuentra la familia, digamos, si esto fue, cuando se habla de, no sé, embarazo deseado, si es un hijo que se buscó, un hijo que de golpe, ¿no?, vino y seguimos como adaptándonos en la vida a esto, qué redes de sostén tiene esta familia, ya sea familiar, amigos, qué inserción social tiene, qué entramado de vínculos se establece. O sea, en general vivimos actualmente en una sociedad que todos estamos muy de puertas hacia adentro, pero en los barrios, en los asentamientos, en algunos, muchas familias van como colaborando y estableciendo vínculos con aquellos otros que no se conocen, y van armando, digamos, y van criando de a varios. Algo que tenemos que empezar a pensar son las nuevas situaciones, ¿no? O sea, los niños nacidos de manipulaciones reproductivas, como la fecundación in vitro, la ovodonación, que si bien los bancos de esperma, la subrogación de vientre, o sea, si bien actualmente, digamos, acceden a esto las familias de altos recursos, ¿no? Posiblemente no lo veamos esto en el medio hospitalero, o sea, es algo que sí empieza a aparecer en la clínica. También hay mujeres que se inseminan sin una pareja o con embriones congelados y deciden llevar adelante una maternidad, una crianza solas y se presentan así. Niños que evidencian cambios en la orientación sexual de sus progenitores, ¿no? 7, 8, 10 años. A la adopción por parte de parejas homosexuales. Y después tenemos las migraciones de la familia o de uno de los progenitores por tiempos prolongados, ¿no? A veces hay familias que, por ejemplo, o migra alguno de los adultos o deciden dejar a uno de sus hijos en otro país y ellos venirse acá y quedarse con el más, y traer al más chiquito. O que es muy común a veces en Paraguay, lo hacen las mujeres porque vienen con promesas de trabajo doméstico, por ejemplo. Entonces, o se los dejan al cuidado a la abuela y después en un determinado momento aparecen con el niño. Es importante pensar en esto, en todo esto que venimos hablando, qué lugar le damos qué lugar le damos a los distintos saberes en el sistema de salud, ¿sí? Cómo nos acercamos a la diversidad y cómo nos acercamos al otro. Para nosotros, o sea, la diversidad cultural es un concepto controversial que no se reduce a pensar en nacionalidad, etnia o fenotipo. Digamos, para acercarnos a la diversidad cultural hay que acercarse y conocer las pautas de crianza. Las pautas de crianza tienen que ver con la alimentación, el sueño, la vestimenta, las formas de criar, hasta la manera de duelar, ¿sí? O sea, no es lo mismo, cada familia es como un mundo, ¿no?, que trae una historia propia que se inserta en un determinado lugar, y como agentes de salud, si nos acercamos y tratamos de conocer esto, podemos empezar a generar un diálogo y un intercambio que nos permite alejarnos en nuestra cabeza de ese percentil 50, ¿no?, al cual vamos como intentando mirar. Además de esto de modos de pensar, modos de criar, digamos, en general familias de distintos orígenes plantean, ¿no?, que es de una determinada manera para ellos la crianza, y me parece que tiene que ver, o sea, aceptar esta diversidad tiene que ver con parte del respeto de nuestra práctica que le podemos ofrecer a los pacientes. Después, por suerte las familias se van democratizando porque hay legislación que va protegiendo el derecho de los más desprotegidos. Entonces aparecieron, bueno, en el último tiempo más leyes, pero bueno, tenemos la de matrimonio igualitario en el 2010, la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, están, ¿no? Que se cumplan o no es otra cosa. La ley de identidad de género, la ley de protección contra ancianos,
Y bueno, esto lo que permite es democratizar aún más las relaciones intrafamiliares. Algo que yo me pregunto, o que nos venimos preguntando hace un tiempo, es si la familia está en crisis, ¿no? Y en realidad, lejos de desaparecer, la familia sigue siendo la unidad necesaria. Lo que está en crisis, que es un poco lo que compartimos, como hablábamos antes con Tomás, es el modelo de familia nuclear como única posibilidad de ser familia. Hablamos de nuevas, hablamos de diferentes configuraciones familiares. La familia se va transformando, todos crecemos en algún tipo de familia. Y lo que tenemos que pensar es que tenemos que hablar como de un cambio de paradigma, ¿sí? A dejar de pensar en la familia tipo para hablar de las familias, que es un poco lo que antes Tomás mencionó. Los desafíos en realidad son pensar qué significa ser familia, es un concepto amplio, si aceptamos la diversidad de las familias, cómo nos relacionamos desde el equipo de salud con quienes traen a un niño o una niña a la consulta, cómo juegan nuestros propios modelos familiares internalizados por nuestra historia y nuestra educación. Y un concepto de Clara Shekman que yo leí hace poquito en un libro de ella que me gustó mucho, donde ella propone revisar nuestras propias ideologías y prejuicios sobre el bienestar de los niños frente a situaciones familiares no convencionales, respetando la singularidad e ideología de cada familia. Me pareció que se nos juega todo el tiempo en la consulta nuestros propios prejuicios, nuestra ideología, aquellos que creemos, ¿no? Como que nos va acercando de vuelta a lo que era la media o cómo debería ser, y tenemos que poder como dejar esto a un costado para poder abrir, ¿no?, la cabeza un poco y escuchar el relato del otro. Y como nosotros hacemos mucho hincapié en el servicio en el que yo trabajo en trabajar con la diversidad, tenemos una frase que construimos hace un tiempo, que la traje, que dice que en el trabajo con lo otro hay varias posibilidades. Podemos desconocerlo, rechazarlo, cooptarlo, o generar un intercambio de saberes advertidos de la diferencia de poder y armar algo nuevo. Creo que esta es la propuesta. Bueno, nada más. No, que me gustó que alguna cosa, eso de familia y familia. Yo no sé si es válido para la medicina también, pero hay una frase que me dijeron cuando yo recién empecé a trabajar, una colega que me dijo: o sé prejuicioso o sé psicoanalista, no son dos cosas que puedan ir juntas. No sé si se puede decir lo mismo de un médico, pero por lo menos para los psicoanalistas, no podés ser psicoanalista y prejuicioso, son dos cosas que se contraponen. Pero puede ser mal médico. Sí, sí, claro. Es más fácil. Sí. Una pregunta, una madre que vive con su hijo solo, ¿eso es una familia? ¿Lo llamás familia? Familia monoparental. ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo lo llamarías? No, por No, eso. pero bueno, abramos un debate, ¿cómo lo llamarías? Sí, creo que es familia, Familia. pero quizá por eso está la estructura de que es la estructura ya preestablecida, por eso para mí es una familia, ¿sí? Igual, en algún lado está ese otro, Claro. no estoy hablando de la cana ahora, digamos. En algún lado está, digamos, de su imaginario está, no sé si es alguien que su gran amor, un polvo que tuvo una noche, alguien que murió, pero digamos, hay un tercer lugar en algún lado, si todo va bien. Pero las repercusiones que va a tener ese tipo de familia en el infante, por ejemplo, van a ser, obviamente no sé. No sé. Depende. Eso es el prejuicio. Eso es lo que hay que combatir. Eso uno lo ve después. Es decir, nacer de mamá, papá y tener hermanitos tampoco es garantía de nada. No, además seguramente, o sea, esa mujer que decide, no sé cómo se dice, la mujer que está criando sola, en realidad no cría sola, o sea, no está criando sola, seguramente hay algún otro, que será un tío, un amigo, un primo, que empieza a ser alguna figura referencial también para ese La niño. escuela, el pediatra. Exacto. O no, O no. porque en realidad, claro, sí. Yo no sé ustedes, yo estoy muy contento de haber escuchado la exposición de Manini y de Tomás. Nos pareció muy interesante para pensar
cómo continuar lo que nos contaba Mónica Oliver, que nos habló de qué es un niño y cuáles son los límites donde uno lo puede dibujar, traerle un poco a cuento el crisol donde esa estructura se forma, que es la familia, y traerlo, digamos, desde el punto de vista que nos puede aportar una pediatra, y ustedes ven que es muy parecido al punto de vista de cualquiera que trabaje en salud mental, porque después de todo, la salud mental es parte de la salud, o una psicóloga con la experticia de Tomás, que tiene tantos años de hospital. Pero a mí me gustaría agregar, me hubiera gustado tener acá también un sociólogo, ¿no? Un sociólogo que nos pudiera hablar de algunas condiciones de la familia y también de condiciones especiales que los que trabajamos en un hospital nos interesa. Por ejemplo, cómo es el impacto del avance de la pobreza en la región y cómo esto modifica las estructuras familiares tradicionales. Porque una cosa es enfrentarse a una nueva estructura, o una estructura, digamos, renovada o repensada por cuestiones de ideología, o por opción, o incluso por cuestiones traumáticas como las que nos traía Tomás, pero con una familia continente. Y otra cosa es enfrentarse a una familia que no se constituye sanamente por condiciones no electivas y que tienen que ver con la carencia o con el empobrecimiento progresivo de la región, que genera varios fenómenos, ¿no? Por ejemplo, fenómenos de migración con pérdida de estructuras familiares de sostén. Ustedes saben que la presencia de abuelos en la familia está considerada como un factor de protección. O sea, si hay unos abuelos que pueden ejercer los roles de los que nos hablaban Daniel y Tomás, es un factor de protección. La migración, digamos, por cuestiones de necesidad, de pérdida de trabajo, la migración, o sea, la migración geográfica, ¿no? Me estoy refiriendo, pero también hay una migración social que se empobrece frente al aumento del empobrecimiento. Pero esa hace que los recursos familiares se pierdan. Otros datos interesantes que un sociólogo nos hubiera podido aclarar, que yo los cito pero no están, ¿sí? El aumento de familias con padres cada vez más jóvenes, que tiene varios problemas, ¿no? Tiene el problema del abandono temprano de la educación, tiene el problema de la dificultad para conseguir trabajo, y tiene el problema del desdibujamiento de roles, pero ya les digo, no por opción, sino por necesidad, ¿no? Esos puntos que nos tendrían que interesar, hoy nos van a quedar como pendientes. Sí, pero eso me parece que tiene que ver con lo que yo planteaba, digamos, de por qué aparecen tantas patologías ligadas al desamparo, porque de lo que vos estás hablando es del desamparo. Del desamparo social. Social, ¿no? digamos, es decir, claro, del desamparo social y un desamparo de estas familias que mencionás. Totalmente. Por eso, digamos, que sí. De lo que se trata es de que lo que armamos, acá hay gente que ha trabajado en el proyecto nuestro de Living, donde de alguna manera, digamos, hay una de las funciones de la familia que con el desamparo no se puede hacer, que es la cuestión que no se habla mucho de la ilusión. De lo que se trata es de crear de vuelta ilusión. Es decir, el desamparo lo que trae es desilusión. Entonces es algo, digamos, que hay que intentar de construir. Por eso uno se va inventando la familia. Trabajamos en hospital desde lo clínico, desde la salud mental, nos fijamos si hay vecinos, si hay un club, si está el cura. Yo he trabajado con rabinos acá de pacientes anoréxicos, es decir, uno ayuda a armar este sistema amparador e ilusorio, ilusionante. ¿No? La crisis no es solamente económica, creo que cuando se evidencia esta falta de familias que puedan ilusionar a sus miembros o que puedan empoderarse y generarle contención, bueno, no sé, que lo que se ve muchas veces son familias que son como muy frágiles, que no se animan a ejercer las funciones. Yo creo que muchas veces uno en los consultorios, bueno, cuando trabaja como terapeuta, trata de afianzar eso en la familia y ofrecerle, decirle que ellos pueden eso, que ellos pueden tener esa creatividad dentro de sus hijos, tener esa función dentro de sus hijos, ayudar a lo que ejerzan. Por ahí lo que se ve en la crisis actual es la falta de esto, de la falta de Vos decís que hay un empobrecimiento en el imaginario social. Hay un empobrecimiento. Que ayuda a sostén familiar. Sí, sí, hay como una pérdida de la figura de, digo, o la figura de, ¿cómo decir? Como que se la ve como poco autorizadas a las familias, a veces se sienten como muy frágiles, sobre todo también con los medios de comunicación. De repente, esto se me ocurre, aparece algo a nivel de medio de comunicación, un hijo exige eso
y los padres quedan como borrados ante una publicidad, por ejemplo. Por eso estoy de acuerdo con vos, pero agrego, cuando falla el corte, también falla el sostén. Ese es el tema, no es que, porque me parece un error cuando uno dice, digamos, si falta esa función, falta la otra también. No hay sostén si no hay corte. Entonces faltan las dos funciones. Sí. Es bueno pensar que no necesariamente la familia se agota en los lazos familiares, ¿no? Los lazos sociales tienen mucho que ver. De hecho, el capital humano, cuando uno lo piensa, tiene que ver con las habilidades de cada uno, tiene que ver con la familia en sí, tiene que ver también con las instituciones, y tiene que ver con las organizaciones comunitarias de las que Vanina hacía referencia, y jamás también antes, y tiene que ver con el hábitat también, por supuesto. Una última reflexión, si nadie tiene nada que decir, ¿no? La frase convocante, yo no tengo nada que ver, ¿no? ¿Alguien sabe por qué le pusimos de esa manera? Vanina sabe. ¿A alguien se le ocurre algo? Considerar prejuiciosamente a las familias, ¿sí?, nos lleva a ubicarnos frecuentemente en posiciones acusativas. Piensen, por ejemplo, en Leo Kanner cuando describió el autismo y después, ¿cómo se llamaba? El de las tontos de hadas. Bettelheim cuando decía que el autista se creaba en sí por la relación con una madre heladera, ¿sí?, lo que eso pudo generar después como respuesta natural de un montón de madres que decían, pero yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, conocer un poco esto que estamos hablando también nos ayuda a pensar a las familias con un pensamiento un poco más amplio y menos punitivo. Igual yo lo pensaba así, pero me parece que hay dos cosas más que yo pensaba cuando leí eso. A ver. En esta cuestión que yo hablaba, por un lado del terapeuta, digamos, la dificultad del terapeuta de asistir a la escena familiar, lo difícil que es ver eso. El yo no tengo nada que ver, bueno, tanto del terapeuta como de la familia cuando se habla de determinadas cosas que no quieren ver. No, yo no tengo nada que ver, como no soy la causa, sino con esta cuestión, digamos, de lo difícil que es muy doloroso asistir a un tratamiento familiar, muy doloroso. Y hay que estar preparado para eso, y hay veces que uno dice, ¿por qué no me puse un negocio de artículos deportivos? No hay plata que pague este dolor que tengo 8 horas por día. Entonces yo también pensé, digamos, en la cuestión escópica. Yo no tengo por qué ver esto. Buenísimo. ¿Nada más? Bueno, muchísimas gracias.